Bueno, hola amigos de Rigorífico Poesía. Estamos en tertulia con Angie Valentina Arango, abogada pereirana, que en este momento está radicada en Alemania y pues está cursando su posgrado de maestría en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Y estábamos hablando en eh, cuanto al tema de lo que va, los proyectos que tenía Valentina después de culminar el posgrado y pues nos estaba contando en que quería obtener un poco más de experiencia en este tema allí en Europa y de esa manera para después venir y realizar su aporte en la sociedad colombiana a través de este tema de los derechos humanos. Bueno, Valentina, como todo, cualquier conversación o cualquier tema que uno quiera abordar termina en la parte económica, ¿sí? Es muy bonito hablar de derechos humanos y demás, pero pues como cualquier derecho necesita un resorte económico para llevarse a cabo el cumplimiento de estos, ya que pues el dinero o la economía es importante allí. Pero estaba reflexionando en cuanto que es muy bonito hablar de derechos humanos y especialmente cuando se habla en favor de las víctimas. Pero ¿cómo entender o cómo entendemos nosotros cuando, por ejemplo, se tiene que hablar de derechos humanos, pero para el victimario? Es decir, para alguien que de manera dolosa o repetidamente ha infringido los derechos humanos o ha violentado la vida o los bienes o la humanidad de otras personas. Ejemplo práctico en Colombia, una persona que es reincidente, ¿sí? Una persona que ha estado muchas veces en la cárcel, que hace posgrado en la cárcel de manera delictiva. Y cómo hablar de que estas personas también tienen derechos humanos y que a veces uno no puede ser ajeno cuando ve videos que la gente toma justicia por propia mano y uno no va a ser hipócrita, por lo menos en mi caso, y decir como, ay, tan maluco que le dieron esa mano de palo a este delincuente, y porque eso en el ser humano genera como, bueno, la justicia no sirve, ¿sí? Tenemos uno de los estadísticas más grandes en Colombia en cuanto al tema de la justicia, lo lenta que es, cuántos casos realmente llegan a juicio, cuántas personas son condenadas, bueno, etcétera. ¿Qué piensa usted en cuanto a eso? ¿Cómo entender nosotros como hombre? Si esta persona ya ha reincidido varias veces y hay que entender que tiene derechos humanos y entonces hay que dejarlo que ingrese otra vez a la cárcel y vuelva y salga y siga haciendo lo mismo, pero la víctima a duras penas solo una vez aguanta como tiene esa tolerancia porque le quitan la vida y ya no tiene para respetar derechos humanos o para tener esa tolerancia con el victimario. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, Rico, yo creo que son dos temas diferentes. El primero tiene que ver con el sistema de justicia penal de un país como Colombia, que es totalmente criticable, condenable, todo lo que tú quieras. Y el otro tiene que ver con el hecho de que hay unos mínimos en la sociedad que hay que respetar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás celebrando el asesinato o la tortura de una persona, mm, eso también es condenable desde todos los puntos de vista, independientemente de lo que esa persona sea o haya hecho. ¿Por qué? Por la condición que tiene de ser humano. O sea, es una vaina que, así sea el peor matón de todo el mundo, eso no le quita la condición humana. Y eso hay que entenderlo. Y eso el sistema de justicia también lo sabe y por eso tenemos un código penal y por eso tenemos todo eso toda esta ficción que nos hemos inventado. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, desde la perspectiva de los derechos humanos, entiendo y sé que son personas que han hecho mucho daño, que han cometido los peores crímenes que nos podemos imaginar, pero también sé que son personas que les deben respetar la vida, que no deben ser sometidas a torturas, ¿y por qué eso? O sea, ¿por qué? Yo siento que la sociedad tiene que establecer esos mínimos, porque si no, no funciona. Es que si no, no funciona. Si nosotros empezamos a tomar justicia por mano propia, pues tenemos todo el ejemplo de las AUC, del paramilitarismo, del salvajismo y la miseria y la violencia más terrible que hemos podido experimentar.
Y está bien condenar el sistema de justicia y yo eso lo condeno y cuando tú dices que salen a la calle y reinciden, es porque el sistema de justicia está fallando. Es porque si una persona es una amenaza para la sociedad, no la tienen por qué dejar salir. O sea, eso son cosas que son culpa del sistema, ¿me entiendes? Otra cosa es apoyar la tortura o la justicia por mano propia. Yo entiendo que las personas viven muy enojadas porque aquí, pues porque en Colombia no funciona, pero si todos nos ponemos a hacer lo mismo, como dicen por ahí, eh, vamos a quedar los asesinos. O sea, vamos a matar a los ladrones, pero vamos a quedar los asesinos. Entonces, pues esa no es la idea de una sociedad. Creo que hay que establecer unos mínimos y para mí unos mínimos que se deben aplicar a los victimarios son el debido proceso, el respetarle el derecho a la vida y a no ser sometido a torturas. Y eso está hasta en el Ius Cogens, es un tema consuetudinario en donde ningún país del mundo puede someter a torturas a ninguna persona. Y ese Ius Cogens para mí, establecer esos mínimos son supremamente importantes para que una sociedad sea viable. Si eso no está, mandamos todo al carajo y ya está. Pero sí me parece que hay que establecer esa diferencia. Bueno, Valentina, y además pues ya tendríamos que abordar otros temas que son más complejos y de muchas charlas como antropológicos, psicológicos, psiquiátricos, económicos y todo lo que tiene que ver con diferentes ciencias para entender como la maquinaria que debe existir a la hora de la resocialización, de la educación y de todo esto que propende por la civilización del ser humano. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar con otro tema donde yo le voy a mencionar algunos conceptos y usted tiene hasta 30 segundos para darnos una respuesta breve en cuanto a este tema. ¿Qué piensa en cuanto a estos temas desde su perspectiva de derechos humanos? Entonces, empecemos por el aborto. Aborto debe ser legal, libre, gratuito y seguro en todas partes, incluso en las regiones más abandonadas de Colombia. Listo. Cadena perpetua. Es puro populismo punitivo y en términos prácticos ya existe en Colombia. Pena de muerte. También populismo punitivo y además es inconstitucional. ¿Y qué piensa en cuanto al Código Penal colombiano desde la perspectiva de los derechos humanos? El Código Penal colombiano, siento que a punta de Código Penal no se solucionan los problemas más graves que tiene la sociedad colombiana y que es un instrumento que tenemos ya cuando el daño está hecho, ya cuando no se puede hacer nada más que castigar. Entonces, creo que es la última ratio. Bueno, ahorita vamos a abordar, no podíamos dejar pasar desapercibido para preguntar de la perspectiva de los derechos humanos el tema de lo que ha sido el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano, la sociedad colombiana y la guerrilla de las FARC. Pero antes de eso me gustaría leer una cita de este libro de la autobiografía de Nelson Mandela, que se llama El largo camino hacia la libertad, en la cual él dice lo siguiente. Acá, a ver, ¿dónde es que está? Se me perdió. Dice, llevamos 3/4 de siglo combatiendo contra el dominio de la minoría blanca. Bueno, para un contexto histórico o marco histórico, recordemos que Nelson Mandela, este líder sudafricano que luchó contra lo que se conoció en su momento como el apartheid y contra aquello que uno diría que es mínimo en la actualidad, pero que en su momento fue legal, como por ejemplo el discriminar las personas de raza, ¿sí? En este caso de color negro, ¿sí? Y llegar incluso a tener como en su momento que solo un andén era para los blancos, unos tipos de puertas para cruzar los blancos, no podían pasar los negros, en los autobuses había unos asientos específicos para los negros y bueno, y toda esta lucha que tuvo este premio Nobel de Paz, Nelson Mandela o Madiba, en su momento por luchar por los derechos humanos de su sociedad, ¿sí? Incluso a colocar en riesgo y estar por más de 25 años en la cárcel y ceder en su parte emocional o personal por una sociedad.
Entonces él aquí le está hablando en cuanto a la guerra y todo ese tiempo que llevaban como luchando por estos derechos. Dice, llevamos 3/4 de siglo combatiendo contra el dominio de la minoría blanca y más de 2 décadas enzarzados en una lucha armada. Ya había muerto mucha gente en ambos bandos. El enemigo era fuerte y resuelto, pero aún con todos sus bombarderos y sus tanques, debía haber percibido que estaba en el bando de los perdedores históricos. La razón estaba de nuestro lado, aunque aún no la fuerza. Para mí estaba claro que una victoria militar era un sueño distante, si no imposible. Sencillamente no tenía sentido que ambos bandos perdieran miles, incluso millones de vidas en un conflicto innecesario. Ellos también debían ser conscientes de esta verdad. Había llegado el momento de hablar. Y ese momento pues se dio en Colombia, finalmente con un acuerdo de paz con una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica y del mundo, y fue lo que culminó en este acuerdo de paz que se firmó entre estas dos partes. Y aquí recuerdo a Nelson Mandela que él dice que cuando se firma un proceso de paz o cuando se dialoga con el enemigo, ya deja de ser un enemigo y pasa a ser un compañero. Entonces, como sociedad todos quisiéramos que la justicia se aplicara, sí, pero siempre está esa disputa entre justicia versus misericordia o impunidad y todos estos principios y factores que de manera simbiótica pues se unen allí. Y, pero la guerra o la parte militar no ha sido capaz con ello en tantos años de guerra, ¿no? Y no solamente por la incapacidad del Estado en la parte militar, sino porque hay otros factores, narcotráfico, políticos y demás, que le conviene a muchas personas que la guerra continúe. Y yo recuerdo, para abordar este tema, también unos conceptos que maneja Santiago Gamboa, este escritor colombiano, en este libro que se llama La guerra y la paz, donde aborda como diferentes tipos de procesos de paz a nivel mundial: Irlanda del Norte, El Salvador, Sudáfrica, y bueno, hace como un recorrido histórico y habla acerca de la paz, de la guerra y demás, que es muy interesante, que lo recomendamos para que las personas lo puedan abordar. Y allí él cita a Kant, ¿sí? Donde dice que la única guerra justa es aquella que permite que las personas puedan pasar del salvajismo a la civilización. Pero asimismo también cita a Nietzsche, donde dice que la paz es pasajera. Dice que el humano solo la quiere en periodos breves, ¿sí? Que el estado natural del ser humano es la guerra. Y también se cita a Hegel, donde dice que el estado original de la sociedad es la lucha, y que no solamente el ser humano busca la guerra para obtener recursos, sino porque también quiere reconocimiento, ¿sí? Y porque eso ayuda a brillar, como el egocentrismo o el orgullo o el ser humano de tener alguna ansia de poder como tal. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su perspectiva desde su visión de los derechos humanos acerca del proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC? Y quisiera que por favor manejara como el tema de la justicia transicional, ¿sí? De que muchos críticos dicen como no, eso es impunidad, ¿cómo vamos a sacrificar justicia por la paz? Tremendo. Rico, pues yo del acuerdo de paz en Colombia, yo siempre he apoyado este acuerdo y celebro mucho que las sociedades puedan solucionar los conflictos de forma negociada, porque está más que demostrado, como decía Mandela, que la violencia nunca se va a acabar con más violencia. Lo que hace es sacrificarse más vidas y ya está. Ese acuerdo tiene unos aspectos muy positivos, pues por algo la comunidad internacional ha dicho que pues es uno de los mejores acuerdos que se han conseguido en la historia. Y yo sobre todo rescato el tema de la desigualdad estructural que aborda el acuerdo, porque esa desigualdad estructural en Colombia es la causa de la violencia y de eso estoy segura. Y el acuerdo trata de abordar esa desigualdad estructural en el tema de las tierras, en el tema de acceso a los recursos, tiene en cuenta colectivos como las mujeres, incorpora la perspectiva de género, o sea, es un acuerdo que si de verdad algún día los colombianos nos hubiéramos sentado a leerlo, pues hubiéramos votado por él sí y él sí hubiese ganado. Pero bueno, además en el tema de las reparaciones, de las víctimas, la reincorporación de los actores armados a la vida civil, eso también son cosas que son muy rescatables. Eh, el tema de ese dilema de justicia o paz.
todos tenemos que saber que para que en un país se respeten los derechos humanos hay unos mínimos que tienen que haber y es paz y seguridad. Si esas dos cosas no están, pues no podemos hablar de garantía de derechos humanos de ninguna forma, porque con eso vienen todas las violaciones a derechos humanos que nos podamos imaginar. Entonces, pues tenemos que ser como realistas y saber que a partir de ahí es que se puede empezar a mejorar una sociedad. Y para mí este dilema de justicia y paz es un falso dilema. Es un falso dilema porque nosotros tenemos una idea de justicia que se concibe únicamente como el castigo, como la sanción o la venganza. Y no entendemos que la justicia también tiene otros muchos componentes. La justicia es verdad, la justicia es reparación, la justicia se representa en formas de justicia restaurativa y todo esto acompaña a la lucha contra la impunidad. Y en ese tema de justicia restaurativa podríamos, por ejemplo, escuchar unas voces que nos enseñan mucho sobre eso y son los pueblos indígenas de Colombia. Ellos, su forma de justicia de algunos pueblos es la justicia restaurativa. Y esas voces son de las que se ha alimentado un poco el tema de la implementación del acuerdo. Que sepan que tampoco son amnistías generales, como les han hecho creer, que no van a pagar un día de cárcel, eso no es así. Hay unas sanciones que no son sanciones de muchos años, pero que sí se conciben como penas privativas de la libertad, que de cierta forma es importante en la lucha contra la impunidad, pero no es lo único. No es lo único y eso lo tenemos que entender. Eso lo entendió mucho la sociedad sudafricana y eso, mejor dicho, si se ve en algún documental sobre el apartheid, sobre el proceso de paz en Sudáfrica, tenemos mucho que aprenderle, sobre todo en tema de reconciliación nacional. Es increíble y lo que ocurrió allá también en términos de violencia y de muerte es impresionante. Entonces, nada, yo creo que a este acuerdo lo que le falta es voluntad política para que lo implementen. Eso es lo que falta y eso es lo que hay que hacer y después de esa implementación es que nos vamos a poder sentar y decir, esto nos quedó faltando, esto funcionó, esto no funcionó, pero es que ni eso hay. Entonces, nada, esa es como mi perspectiva, que falta es un gobierno que de verdad se comprometa con implementar estos artículos que hay en el acuerdo y que a partir de ahí yo creo que se podrían mejorar algunos aspectos de nuestra sociedad. Bueno, Valentina, muchas gracias por todas las reflexiones que tuvimos la oportunidad de tener el día de hoy. De mi parte, para finalizar, quiero agradecerle nuevamente y pues qué bueno haber terminado este ciclo de tertulias que empezamos desde junio 23, donde 27 participantes en 28 tertulias nos han podido compartir sus experiencias de vida, sus experiencias de diferentes ramas del saber, desde médicos, psiquiatras, músicos, bailarines, cantantes de bandas sinfónicas. Hemos tenido una variedad de personas que nos han nutrido desde la cultura y el arte y esperamos que esto nos pueda permitir poder ser un poco mejor seres humanos. Y quiero finalizar con esta cita del libro de La Guerra y la Paz de Santiago Gamboa, donde él dice lo siguiente: hace algunos años, cuando era diplomático ante la UNESCO, le escuché decir al delegado de Palestina la siguiente frase: es más fácil hacer la guerra que la paz, porque al hacer la guerra uno ejerce la violencia contra el enemigo, mientras que al construir la paz uno debe ejercerla contra sí mismo. Entonces, nos lleva a reflexionar en cuanto a todo este tema. Y bueno, de mi parte no voy a mencionar nada más y le doy paso para que usted diga sus palabras o las palabras de despedida o si tiene algo en el tintero por mencionar y que no se quede allí, o de lo contrario, pues darle paso para que finalice la tertulia y se pueda despedir de las personas. No, Rigo, de nuevo darte muchas las gracias, darte las gracias por esta invitación tan chévere. Y nada, que yo creo que estos espacios hay que seguirlos sacando de alguna forma, o sea, la gente tiene que
parar un momento en su vida, detenerse a pensar sobre cuestiones, no sé, tan sencillas como por qué estoy pensando esto y por qué no pienso esto, cómo podría mejorar o preguntarse por cómo funciona el mundo, por qué funciona de cierta forma y no la otra. Y eso, como hacerse preguntas, yo creo que hace que la vida del ser humano tenga un poco más de sentido y que celebro mucho que existan estos espacios, porque para eso es, para preguntarse, para cuestionarse todo, todo. Entonces, nada, Rigo, muchas gracias y me alegra mucho que me hayas invitado y espero que hayan 1 millón de tertulias más en los próximos años. Y nada, muchos saludos para toda la gente y feliz año. Gracias, Valentina. Un feliz año, un abrazo, que esté muy bien. Chao.